Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, amigos y hermanos de la comunidad cristiana de transformación, hasta luego vecina, que están acá en este lugar. Hoy vamos a leer la Biblia y como base teológica vamos a utilizar la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. El capítulo 1, vamos a leer del verso 12 al verso 30. Vamos a leer el título lo hemos llamado Lo que debe tener un transformado. Y son cuatro punticos que los vamos a extraer de ahí. Se los voy a decir por si de pronto no alcanzamos a desarrollarlos, que sí creo que los alcanzamos a desarrollar, pero se los voy a decir. Un transformado debe tener propósito. Un transformado debe tener un modelo a seguir. Un transformado debe tener un premio o buscar un premio. Y un transformado debe tener poder. Estos cuatro elementos los encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Yo sé que hay muchos, pero Dios me habló de estos cuatro. Entonces vamos a tratar de que estos cuatro nosotros los introyectemos. Amén. ¿A cuánto les gusta, sentir que hacen parte de algo? Ojalá hoy con el mensaje usted lo sienta y empecemos a hacerlo carne. Listo, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la bendición de Dios Padre y la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Cuántos dicen amén? Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Palabra de Dios. Cuatro elementos que debe tener un transformado. Cuatro elementos. Se los voy a volver a repetir. El primero, debe tener un propósito. El segundo, debe tener un modelo a seguir. El tercero, hay que buscar un premio, tener un premio que Dios nos lo da. Y el cuarto, un poder, el poder que proviene de Dios. ¿Están conmigo?
Muy bien, Padre, yo te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que en este día tú, por favor, traigas palabra a nuestra vida, refrigerio a nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Que lo que yo voy a compartir el día de hoy, Dios mío, sea para gloria de tu nombre, para alabanza de tu nombre. Que seas tú, Señor Jesucristo, exaltado, y no mi palabra, sino ni mi humana sabiduría, sino lo que tú tienes para este pueblo en el nombre de Jesús, para estos santos, para estos fieles, para estos valientes, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Antes de comenzar, una pequeña introducción de la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses para poder entender y cómo vamos a orientar el mensaje del día de hoy. La epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses tiene una particularidad, y es la particularidad que es la epístola del gozo. El apóstol Pablo siempre que empieza a escribir, hay unas epístolas que tienen una particularidad, hay unas que son muy exhortativas, hay otras que son muy doctrinales y hay otras que son muy afectivas. Esta epístola del apóstol Pablo a los Filipenses y Filemón son unas epístolas muy del corazón, se ve mucho la cercanía. Obviamente usted y yo sabemos que es el elemento que Dios usó, el vaso que Dios usó para escribir. Entonces no eran los sentimientos del apóstol Pablo, sino los sentimientos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces el apóstol Pablo escribió esta epístola y hay una palabra que se repite mucho acá y es la palabra gozo. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Más adelante dice, regocijaos en el Señor siempre. Esto digo, regocijaos. Siempre está repitiendo la palabra regocijo. Y es muy interesante que el apóstol Pablo está escribiendo gozaos, regocijaos, alegraos, sabiendo que él en ese momento está en una cárcel. Hay dos posturas, no hay una unificación total en los teólogos, pues en fin, la gente que estudia mucho la Biblia. Hay dos posturas acerca de el lugar donde fue escrita la epístola. Unos dicen que fue preso en Éfeso y otros dicen que fue preso en Roma, porque habla del pretorio en el verso 13 del capítulo 1. Yo soy de los que creo que estaba preso en Roma, porque en Roma también escribió otras, en esa cárcel escribió otras epístolas, otras cartas. Entonces yo creo que era más en ese lado. Entonces resulta que el apóstol Pablo está diciendo a través de esta epístola que la verdadera muestra de madurez de un creyente ocurre en dos estados. El primer estado, cuando Dios nos da, leímos en el verso 30, 29-30, la capacidad de creer en Él. Y al mismo tiempo nos da la capacidad de padecer con Él. Eso es una muestra de madurez. Pero la base de esa muestra de madurez está en el gozo. ¿Cuántas veces usted en el transcurso de la semana está contento? Tiene gozo de Dios, no contento por las circunstancias, sino porque tiene gozo de Dios. Le digo porque el apóstol Pablo estaba pasando un momento difícil, estaba preso. ¿Quién puede tener gozo estando preso? Si uno en la casa o medio enfermo y está horrible, entonces imagínate tú, este hombre que físicamente tenía un problema en los ojos. Dice que tenía un aguijón en los ojos y que él oraba a Dios para que ese aguijón le fuese quitado. Y aparte de eso estaba privado de la libertad. Y no privado de la libertad porque fuese un asesino. No privado de la libertad porque fuese un violador. No privado de la libertad porque hubiese agredido a alguien en su integridad física, sino por causa del evangelio. Y ese hombre, ¿dónde estaba? Estaba gozoso. De hecho, cuando en la Biblia dice que él habla de libertad, no está hablando de la libertad de la cárcel, sino de la libertad de la limitación del cuerpo terrenal en el cual nosotros estamos viviendo. Así que con en esta pequeña introducción y estas palabras, vamos a empezar a analizar lo siguiente. Ese hombre, el apóstol Pablo, tenía claro cuál era su propósito. Él tenía claro cuál era su propósito. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento hemos pensado, yo sí tendré un propósito en Dios a través de la iglesia? ¿Cuántos han pensado eso? Todos lo hemos pensado, ¿sí o no? Les voy a hablar del primer aspecto, el propósito. El propósito que debe tener
un transformado. Cuando hablamos de transformado, estamos hablando de una persona que la mente de Cristo está llenando su ser y está cambiando su manera de pensar. Una persona que está recibiendo de parte de Dios para poder en el transcurso de su vida, en el andar de su vida cotidianamente, pueda ver cómo Dios se manifiesta en esta persona. ¿Están conmigo? Número 1, el propósito. Capítulo 1 de Filipenses, verso 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántas veces hemos utilizado este texto y lo hemos sacado de contexto? ¿Cómo así que lo hemos sacado de contexto? Sí, muchos cristianos pasando por una situación de depresión, pasando por una situación de angustia, pasando una situación difícil, dice, ay no, qué pereza estar aquí en este mundo. Definitivamente para mí el vivir en mi vida es Cristo y si yo me muero ya es una ganancia horrible. ¿Cuántas veces hemos pensado eso, sí o no? Muchas veces. Pero resulta que cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, usted tiene que empezar a mirar lo que está ocurriendo en ese contexto. Les voy a leer el verso 6 del capítulo 1 que dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ojo con esto que les voy a decir. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que para él el vivir es Cristo, quiere decir que su estilo de vida, su caminar diario, es un estilo de vida que agrada a Dios, que se muestra a Dios en él a través de la persona de Cristo. El apóstol Pablo no está diciendo para mí el vivir es Cristo porque tenía ganas de irse del mundo, no. En el mismo pasaje está diciendo, tengo un problema, tengo un parangón, estoy pensando dos cosas, yo me quiero ir para la eternidad con Dios ya, pero tengo otro problema, que ustedes, y le está hablando a la iglesia de Filipos, no le está hablando a los que no son creyentes, le está hablando a la iglesia, le está diciendo, tengo un problema, porque si yo me voy, ustedes van a quedar con un problema muy fuerte en esta iglesia. ¿Y sabe cuál es el problema que estaban viviendo ahí? Un problema de división, un problema de falta de unidad. En esta iglesia estaban viviendo un problema de falta de unidad. Ay, pastor, ¿y usted por qué está diciendo eso? Porque resulta que eran creyentes, apasionados por Dios, tenían gozo, querían ver las obras de Dios, pero resulta que unos predicaban a Cristo, ¿por qué? Por envidia. Dice ahí, ¿sí o no? Que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, ¿cierto? Resulta que en esa iglesia no había que pelear con ellos para que predicaran. No había que decirles a ellos, hermanos, vamos a hacer una campaña evangelística. El apóstol Pablo no sufría por eso con ellos. De hecho, ellos solitos lo hacían. Ellos solitos les daba por ir a hacer campañas evangelísticas. Ellos solitos les daba por predicar donde estuvieran. Ellos solitos les daba por hacer la obra. Pero dice la Biblia que no lo estaban haciendo con un corazón, ¿qué? Algunos no lo estaban haciendo con un corazón sincero. Dice él, algunos a la verdad sí lo están haciendo. Resulta que el apóstol Pablo está diciendo, el vivir, para mí el vivir es Cristo. Cuando él está diciendo, el vivir es Cristo, él está diciéndole a los filipenses, hay un propósito en el evangelio y las buenas noticias están en enseñarle la vida de Dios a la gente en la manera en que uno está viviendo. Dios quiere que usted y yo hoy entendamos que cuando Él nos da un propósito es un estilo de vida. Entonces hay gente que malinterpreta esto y dice, no, entonces yo me tengo que meter a la iglesia de lleno. Yo me tengo que, entonces, pastor, yo estoy aquí para que usted y la iglesia me den un sueldo porque voy a trabajar de tiempo completo. No lo estoy diciendo por ustedes. Yo una vez lo viví en una iglesia donde yo fui pastor. Y había gente que decía, Dios me llamó y aquí estoy, pastor. Una vez me llegó un muchacho así, pastor, Dios me llamó y aquí estoy. Le dije, claro, hermano, vamos a trabajar de una para el Señor. ¿Y cuánto me va a pagar? Cierto. Póngale pues cuidado. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo, él está diciendo, donde usted esté, donde usted se mueva, en el núcleo social, donde usted se esté desempeñando, con su estilo de vida, muestre que quién es el que está viviendo en usted.
Romanos capítulo 6 dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos amalgamamos, somos uno con Cristo. Cuando nos amalgamamos, cuando somos una mezcla, una fusión con Cristo, dice el libro de Romanos capítulo 6, el que mora en nosotros, ¿quién es? Cristo. Entonces todo lo que yo antes era, ya no lo vuelvo a hacer. A veces usted y yo no vivimos para Cristo, ni Cristo es nuestra razón de ser, sino que nuestra razón de ser es la culpa. Nuestra razón de ser es la condenación. Nuestra razón de ser es pensar, ay, ¿qué van a pensar de mí si yo fui un maldito pecador? Yo se lo digo por experiencia propia. Hay momentos de mi vida en que yo digo, ah, qué pena con los hermanos, uno tan pecador. Con hermanos que conocen mi condición, que son íntimos conmigo. Y a veces uno no coacciona, no permite que Cristo se mueva porque uno todavía está pensando más en el viejo hombre viciado que en Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, el morir, el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Ojo con esto. El morir del que el apóstol Pablo está diciendo aquí no es cesar de existir, no es dormir y partir a la presencia del Señor. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo, entonces mi estilo de vida es vivir como Cristo vivió. Y cuando dice el morir es ganancia, quiere decir que hay que matar, pero el viejo hombre que divide, el viejo hombre que tiene problemas, se los voy a decir aquí, el viejo hombre que tiene envidia, el viejo hombre que tiene contienda, el viejo hombre que es contencioso, el viejo hombre que le gusta generar problema y conflicto con los hermanos en la iglesia. Esto que les estoy diciendo ocurría allá en la iglesia de Filipos. Y aquí en Transformación ocurre de la misma manera. Lo que pasa es que nosotros tenemos un mal concepto. Y el mal concepto es que creemos que morir es irnos para la eternidad. Acabamos de leer aquí. Tenga presente esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué va a hacer él? No solamente la va a hacer, sino que él la va a perfeccionar. La va a perfeccionar. Y ahí coloca un término, digámoslo así, un tope, un techo. El que comenzó la buena obra en cada uno de ustedes, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. Y a veces nosotros creemos que perfeccionar es una cosa, entre más días estoy más, sí. Mijo, perfeccionar la obra de Cristo en nuestra vida es mostrar lo que nosotros somos. Cuando uno está medio saliendo del problema, llega el Señor y le dice, venga, yo necesito que usted se acuerde de dónde lo saqué. Y le coge la cabecita y se la voltea y lo muestra el lodo, le muestra el fango, le muestra el pecado de donde lo sacó. Entonces vuelva y mire para acá para que se dé cuenta que solamente viviendo conmigo es que usted puede andar. Y solamente cuando muere a ese fango es que empieza a obtener ¿qué? Ganancia. La ganancia de la muerte es cuando yo empiezo a matar al viejo hombre. ¿Ustedes no creen que uno diariamente está viviendo situaciones duras? ¿Cuántas veces? Ayer mi esposa decía, me dijo algo, estábamos acá en la oración, como estuvimos solos un rato, dijo algo que a mí me marcó. Pues me puso a pensar. Yo tengo mis luchas, dijo ella, y yo sé cuáles son. Me habló de dos específicos. Y ella me dijo, yo estoy luchando por eso. ¿Cuántas veces uno mismo, y yo quiero aprovechar para pedirles perdón, cuántas veces uno mismo, en vez de mirar la lucha que mi hermano está teniendo para salir de ella, lo critica? Yo les quiero pedir perdón, porque muchas veces lo he hecho. Yo muchas veces he visto, puede que sea una lucha para mi hermano, lo que no, un defecto. Y uno dice, pero es que fulano de tal como es, pero es que peranita como es. Qué pena. Porque no hay ganancia ahí. No hay lucro en mirar el defecto de la persona. No hay lucro, no hay ganancia, no hay rédito en mirar. ¿Qué estoy generando cuando hago eso? División. Entonces, ¿estoy predicando a Cristo? Sí, pero no lo estoy predicando sinceramente. Lo estoy predicando con contención, con contienda. Mira, Dios pesa las intenciones
Y a veces uno predica a Cristo pensando para que digan lo hice. Eso es muy duro. Uno debe predicar al Señor Jesucristo con verdad. El apóstol Pablo está diciendo, no importa cómo lo prediquen, a Dios lo que le importa es que Él sea predicado. Pero hoy yo quiero centrarme en esto. El propósito de Dios para contigo es que en la esfera social donde te desenvuelvas, Cristo sea quien se muestre. Cuando tú mueres, entonces la ganancia es ¿para quién? Para ti. Para mí es la ganancia. Cuando yo muero, para mí es la ganancia. Yo vivo para Cristo y Él se va a encargar de darnos gracia con la gente. Él se va a encargar de suministrarnos lo que necesitamos. Él se va a encargar de proveernos lo que necesitamos. Él se va a encargar de todo eso. Pero nosotros estamos muy pendientes de que vean que sí. Sí. Entonces no estoy viviendo para Cristo. Estoy viviendo para mí. Ahorita cuando empezamos a leer, yo les dije, yo les quiero hacer una exhortación. Yo pedí perdón. Pero nosotros en esta iglesia tenemos esa gran debilidad. Vivimos muy prevenidos. Mucho. Y entonces resulta que alguien dice algo. Uy, no, pero papá. Muy prevenidos. Y esa prevención que generan usted y en mí, división. No estamos unidos. Entonces, al no estar unidos, el propósito de Dios, ¿qué va a pasar? Se va a desvirtuar. ¿Cuál es el propósito de Dios para usted y para mí? Que vivamos en Cristo y que la muerte a nosotros mismos, al viejo hombre, sea nuestra ganancia, sea nuestro lucro, sea nuestro rédito. Yo le ruego hoy en el nombre de Jesús que aún a mí mismo exhórteme. Yo no tengo problema con eso. Dios sabe y coloca al Señor como testigo y a mi familia como testigos de que yo he querido y he venido cambiando ciertas actitudes en mi vida. Yo no quiero ser el estorbo para que esta iglesia avance. No quiero. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia sana, que esta iglesia camine por el riel de la unción del Espíritu Santo de Dios, que esta iglesia sea una iglesia viva, dinámica, biológica. Esa debe ser la relación que debemos tener con Cristo. No importa el lugar, desde donde usted esté, desde allá usted puede mostrar al Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo, quiere decir que él en su estilo de vida, ¿quién es? Cristo el que vive en él. A veces usted y yo somos muy cristianos en la iglesia. Somos medio cristianos en el carro, en el InDriver, en el taxi, porque nos dan ganas de evangelizar, pero no lo hacemos. Somos medio cristianos en la casa, porque ahí es donde se nos sale el corsario que llevamos dentro. Se nos sale el vikingo que llevamos dentro. El gladiador que llevamos dentro. Somos medio cristianos cuando vamos en la calle. Se nos olvida con una facilidad lo que es Dios para nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Ya entro a terminar esta partecita del morir con lo siguiente. Usted y yo no hemos adoptado la vida de Dios en nosotros. Por eso no vivimos, como el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí recuerdan 7 promesas que estén en la Biblia para usted? Por eso les dije, los que de cuando en vez leemos la Biblia. ¿Cierto? ¿Cuántos recuerdan 7 promesas de Dios para usted? Alguien que me las diga. ¿Cierto? 7 promesas. Y usted diga, esto me lo dijo Dios a mí. Y yo creo en esto que Dios me lo dijo. Y es más, no solamente va a ser algo que yo leí, va a ser un rema para mí. Una palabra para mi vida. 7. Ojo con esto que les voy a decir. Como todavía no estamos viviendo con Cristo, la palabra de Cristo no está morando en nosotros para hacernos cambiar nuestra conducta absoluta. Mira, yo admiro a la gente sectaria, porque esa gente sí se convierte a la secta. Yo veo, por colocar nombres, no mentira, yo voy a dejar ese vicio. Sectas, uno ve sectas, ve sectas. La secta brasilera, parce, esa gente les meten tanto en la cabeza el tema de que tienen que dar plata
para hacer el tabernáculo, el templo de Salomón que están haciendo en Brasil, que la gente lleva plata, les venden el agua ungida y la gente compra el agua ungida, les venden el aceite ungido y la gente compra el aceite ungido. O sea, les lavan de verdad el cerebro y la gente se convierte a eso y creen eso como una verdad. ¿Ellos están viviendo para Cristo? No. Cuando yo le digo a usted 7 promesas, es porque no solamente Cristo quiere hacer algo condenativo contigo, sino que Él quiere hacer algo beneficioso para ti. La palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. More en abundancia, porque lo que realmente cambia nuestra vida es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo que realmente te va a hacer cambiar tu percepción de la vida? La palabra. Si el mundo te dice a ti, ojo con esto, si el mundo te dice a ti que pueden haber 20 géneros, inventarse 50 géneros, alguien escribió alguna vez, a la final solamente hay dos médicos, el urólogo y el ginecólogo. Pueden haber 1000 condiciones de género, pero al final solamente existe el urólogo y el ginecólogo, no más. El mundo, cuando el mundo te habla de que hay que cambiar las leyes para no sé qué cosas, ¿qué está diciendo la Biblia? ¿Qué tanto conocimiento tenemos nosotros de la Biblia para poder decir eso me afecta, no me afecta, cómo afecta mi entorno? ¿Sí me estoy dando a entender? El apóstol Pablo la tenía clara. Para mí el vivir es Cristo. Y él dice, mire, en todas partes yo predico el evangelio. La vida de ese hombre era el evangelio. Y si ustedes leen ahí todo este pasaje que leímos, él está diciendo, el evangelio para mí es que ustedes crezcan, el evangelio para mí es que yo lo tengo que defender, el evangelio para mí es que yo tengo que ir y anunciarles a ustedes, disipularlos a ustedes, para que no venga cualquier viento de doctrina y se los lleve, para que ustedes entiendan que ustedes no están sin propósito, sino que el que comenzó en ustedes la buena obra, Él la va a terminar, Él va a perfeccionar la buena obra en ustedes. ¿Hasta qué día? Hasta el día de Jesucristo. Y a veces nosotros nos concentramos tanto en lo que nosotros hacemos malo, que se nos olvida que estamos en un proceso de regeneración y aceptamos la condenación que nos viene. ¿Yo me estoy dando a entender? Bueno, muy bien. El propósito de Dios es que vivamos para Él y muramos en Él, por Él y para Él. ¿Y el resultado cuál va a ser? Ganancia. No es morir ya, me voy a morir. Hay que morir a la ira, a las mentiras, a ese bien. No a limitar solamente a lo que dice aquí. Algunos a la verdad predican, pero eso están predicando por envidia y contienda, ¿cierto? Por contención, sin sinceridad, queriendo añadir. Que muramos a eso. Muramos a eso y ya tenemos ganancia. Si morimos a la envidia, ya estamos ganados. Si morimos a la falta de sinceridad, ya estamos ganados. ¿Sí me van a entender, santos de Dios? Muy bien. El modelo, el propósito es el vivir en Cristo, ¿sí o no? Entonces un transformado, una persona que está siendo transformada por el poder de Dios, en su vida tiene un propósito, ¿sí o no? Aquí lo podemos definir como misión, visión, objetivos generales, objetivos específicos, todo lo que le enseña a uno el mundo. Pero básicamente lo que dice la Biblia es, Cristo es el todo. El propósito es vivir para Él. ¿Vamos a hacerlo para Él o no? Yo no sé si me he dado a entender, ojalá sí. Cuando Cristo viene a mi vida, Él me da un modelo. El modelo está en el capítulo 2, versos del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir, que me perdió. Así, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Resulta que como los filipenses no estaban muy unánimes, no estaban muy unidos, parece ser que el apóstol Pablo amaba mucho la iglesia de Filipos. Como la iglesia no estaba muy unida, no estaba muy unánime, entonces él tuvo que decirles, mire,
yo les voy a mostrar cuál es el modelo de unidad. El modelo de unidad consiste básicamente en un piso. Ese piso se llama humildad. ¿Y cuál es el modelo? Jesucristo. Él era Dios mismo y no tuvo, mejor dicho, tuvo en poco ser Dios. Y vino y se hizo semejante a nosotros para decirnos, mire cómo se tiene que tratar a la gente. Los que lo agredieron a Jesucristo, ¿qué hizo él? Calladito. Como dice la Biblia, como una oveja que iba dispuesta o destinada al matadero. Él se quedó callado. Y nosotros somos especialistas en alebrestarnos. Ustedes no se imaginan lo que, montando este mensaje, se me venían a la mente mil cosas. En mi hogar, en la iglesia. ¿Cuántas veces uno no valora el cambio de la otra persona? ¿Cuántas veces uno no valora lo que Dios está haciendo en la otra persona? Porque todavía estamos viendo a la otra persona como. Lo estoy mirando como el viejo hombre. No lo estoy mirando como debe ser. Mira, yo sé que este mensaje pues es para una iglesia. Pero si Dios me dijo que se lo dijera, es por dos razones. Una, porque yo tengo que hacer mucho del ejercicio que viene acá. Y dos, transmitírselo a usted. Porque la idea no es que esta iglesia siga siendo una iglesia donde el pastor es calladito. No, hay momentos en que yo voy a exhortarle a usted en amor. En amor. Pero hoy Dios nos quiere decir a usted y a mí, nos falta un poquitico de mucha humildad. Un poquitico de mucha humildad. Porque resulta que todavía estamos mirando a los demás como si yo no hubiera cambiado, como si Cristo no viviera en mí. O sea que en ese orden de ideas yo no puedo decir, para mí el vivir es Cristo. Porque la primera forma en que Dios demuestra que usted y yo estamos cambiando es en la relación rápida, en la relación inmediata. Dios nos lo ha venido hablando en estos días a través de la lectura bíblica que hemos venido haciendo. El tema es que nosotros somos los que debemos tomar la decisión de cambiar o no. El modelo, lo que debe tener un transformado, un propósito. El modelo, ¿quién es nuestro modelo? Este pasaje de estos 3 versos de Filipenses 2, del 5 al 8, es uno de los fundamentos de la cristología más fuertes que hay. Porque ahí establece la deidad de Jesucristo. Muestra y ofrece el plan de redención. Muestra y ofrece el sacrificio de Cristo para nosotros. Y sobre todo muestra y ofrece, vislumbra lo que en el cielo se vive. Usted y yo no vivimos para Cristo porque nuestra mente todavía está acá. Cuando Él dice el morir es ganancia, es porque nosotros necesitamos morir a la tierra y empezar a mirar a dónde. A la eternidad. ¿Cómo se mueve el cielo? Mira, en la mitología griega, resulta que el cielo, el Olimpo, lo que pasaba en el Olimpo, pasaba acá en la tierra. Por ejemplo, yo no sé si ustedes alguna vez vieron esa película, lo de los titanes. Mostraban a los dioses del Olimpo, cómo los adoraban y tal, y todo el tema. Entonces, en el Olimpo había como una especie de coliseo que representaba la tierra. Entonces llegaba y mataba, allá en el Olimpo mataba un caballo, mataba a una persona. Y acá en la tierra, entonces, un caballo mataba a una persona. Para los griegos, la representación de lo que ocurría acá en la tierra era lo que estaba pasando ¿en dónde? En el cielo, ¿cierto? Pero viene el Dios de la Biblia, el creador de todas las cosas, y nos dice todo lo contrario, nos voltea la arepa. Él empieza a decir que lo que atemos acá en la tierra va a ser atado en el cielo. Que lo que proclamemos y desatemos acá en la tierra, ¿dónde va a ser desatado? En el cielo. Cambia totalmente la percepción. Así que si usted y yo estamos atados acá en la tierra, espiritualmente, ¿dónde vamos a estar atados? En el cielo, ¿sí o no? Entonces el apóstol Pablo a través de este texto nos está diciendo a nosotros, Cristo mismo vino a mostrar que acá en el cielo, acá en la tierra se manifiesta lo que va a pasar ¿en dónde? En el cielo. Por eso en la Biblia dice en el libro de Hebreos que el Señor Jesucristo está siendo nuestro sumo sacerdote, ofreciendo diariamente
por usted y por mí oraciones, incienso, intercediendo ante Dios por usted y por mí. Póngale pues cuidado a esto. En la antigüedad el pueblo de Israel iba bajo la cobertura de la nube en el día, bajo la cobertura de la columna de fuego en la noche. Era la nube la que los guiaba. Hoy en día usted y yo somos los que guiamos la presencia de Dios. Él va delante de nosotros, pero está dentro de nosotros. Para donde usted se vaya, la presencia de Dios va. Para donde usted vaya, la presencia de Dios va. El problema es que no lo hemos asimilado, por eso no creemos en nuestro caminar como cristianos. Caminar como cristiano es una transformación absoluta. Ayer mientras estábamos trabajando, yo escuchaba a Navat escuchando música. Y yo pensaba, tan teso, este hombre está aferrado todavía a la música. Uno como cristiano ya no le presta atención a eso, ya uno sabe. Entonces yo pensaba ayer cuando estaba con él, yo cómo lo evangelizo a él para decirle que eso no le produce a él sino muerte, no le produce vida. Entonces Dios me está dando la estrategia de hacerlo. ¿Están conmigo? Vamos a ir terminando. Número 1, entonces el transformado debe tener ¿qué? Un propósito. Número 2, un modelo. ¿Será que tenemos un modelo? Un modelo de humildad. Ahora, hablar de Jesucristo nos demoramos toda la vida. Entonces, Él es nuestro modelo. ¿Quién es el que realmente se da? En verdad. ¿Quién es el que realmente la ofrenda para sí mismo, la ofrenda para la humanidad? Es Cristo. Él nos muestra cómo provee, Él nos muestra cómo salva, Él nos muestra cómo resucita, Él nos muestra cómo restaura, Él nos muestra cómo regenera. Él es nuestro modelo a seguir. Y si nosotros vivimos con Él, entonces tenemos que imitarlo a Él perfectamente en todas las cosas. Y cuando morimos, pues es el lucro. Ese es el modelo. Ahora viene el premio. El premio está en el capítulo 4, verso 13. Es un verso muy famoso, todo el mundo conoce el verso, los que periódicamente leemos la Biblia. Filipenses 4:13. Nada te faltará. Exactamente. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí o no? Ese es el premio. Ah, no, perdóneme, me estoy equivocando ahí. El premio es Filipenses 3:14. Lo dije al revés. Filipenses 3:14. Dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Sí o no? Filipenses 3:14. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Dios nos establece un propósito, Dios nos establece un modelo, pero Dios nos establece una meta. ¿Cuál es la meta? El apóstol Pablo está diciendo, hermanos, con todo y lo que yo soy imitador de Cristo, con todo y lo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, con todo y lo que yo he experimentado de subir hasta el tercer cielo, de que Dios me haya revelado los misterios del rapto, todos los misterios que Dios le reveló a este hombre, el evangelio a los gentiles, con todo el encuentro que él tuvo personal con Jesucristo, con todo y esa autoridad que él tenía, él, con todo y que lo picó una serpiente y él se la quitó y no le hizo efecto el veneno, con todo y que él resucitó gente cuando se le murió Eutico, con todo y eso él dice, hermano, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Con todo y eso, yo no me parezco todavía a Cristo. Por eso él dice, prosigo. O sea, mi camino es estar en Jesús. ¿Y la meta cuál es? Cristo. Hermanos, mi meta es Jesús. Yo hoy voy a preguntar más directamente, porque ¿cuál es la meta que usted y yo tenemos? ¿Cuántos de los que están aquí soñamos con una casa? Eso no está mal. Es una empanada. ¿Cuántos hemos soñado con una casa? ¿Cuántos hemos soñado con un carro? ¿Cuántos hemos soñado? Dígalo. Vale, es que qué bueno una moto, qué bueno una casa, qué bueno un viaje. ¿Cuántos hemos soñado con eso, sí o no? Pero hoy el Señor nos quiere decir, y eso que usted dice, que para usted el vivir es Cristo. Ay, qué bueno morirme ya. Claro, morirme ya es evadir las responsabilidades. Sí, morirme ya es no hacer lo que Cristo quiere que yo haga. La meta es ¿quién? El Señor dice,
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Y volvemos a lo mismo. Somos felices buscando las añadiduras. Y a veces se nos van las semanas. Les voy a contar un ejercicio que me ha pasado a mí. Esta semana trabajo juicioso y para no enredarme la próxima semana en la obra. Y adivine qué pasa. Pasa una semana y trabajé juicioso. Pasa la segunda semana y en la tercera semana se le olvida a usted la obra. Porque la meta no está en la eternidad. ¿Sabe qué es lo que más necesita Satanás para que usted no vea la eternidad? Robarle el gozo. La epístola a los filipenses, el Señor le está diciendo al apóstol, a través del apóstol Pablo, hermanos, regocijaos. Vuelvo y os digo, regocijaos. En medio de las circunstancias difíciles, regocijaos. La meta, ¿quién es? Cristo. Si nuestra meta no es Cristo, nuestro estilo de vida va a ser cualquiera que se nos presente. Nuestro estilo de vida va a ser cualquiera que se nos presente. Amén. ¿El premio cuál es? Cristo Jesús. Ahora sí viene el poder, que es el cuarto. El poder dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Capítulo 4, verso 1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Cuando el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está ocurriendo algo. Él dice, sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Él no está diciendo, todo lo puedo en Cristo porque es omnipotente, porque es Jehová Junior o lo que usted quiera decir. No, sino que cuando usted está caminando con Jesús, cuando usted adopta el modelo de Jesús, el Señor Jesucristo decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, porque Él no vino a buscar casa. Él vino a buscar a las ovejas, Él vino a buscar las almas. En el proceso de hacer eso, pues Dios le va a dar a usted y a mí, nos va a dar la provisión para que lo hagamos con confianza, con tranquilidad. Pero lo primordial, lo prioritario para Él es que usted y yo empecemos a vivir con Él, en Él y para Él. Que Él sea nuestro respirar. Ah, que nos dicen en peliculados, ¿qué le hace? Que nos dicen fanáticos, ¿qué le hace? Si Él es nuestro proveedor, Él es el que da, Él es el que suministra todo. ¿No voy a estar yo agradecido con Él? Claro que nos digan en peliculados. En películas, o sea, en películas en el trabajo, en películas en la oficina, en películas en todas partes. ¿Qué le hace que digan lo que digan? ¿Sabe cuándo se va a ver el número? El día de la quema. Aquel día no muy lejano, la gente va a decir, ay, miran lo que decía era verdad. Nosotros hagamos la tarea, parezcámonos a Cristo, despojémonos del viejo hombre, obtengamos el recurso, miremos nuestra meta. Nuestra meta es la eternidad, nuestra meta no es acá la tierra. Aquí hay cosas que hay que hacer, pues porque hay que hacerlas para vivir. Pero la meta, ¿cuál debe ser? Mira, yo estoy tan motivado con eso que he venido perdiendo la motivación por la casa, por Itagüí. He venido perdiendo motivación por eso. Porque me estoy motivando más es con el tema del reino. No, oí. Él sí tenía casa, pero no vivía en ella. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el propósito de Dios es para hacerlo desarrollarlo en cualquier lugar. El modelo de Dios es la unidad. El premio de Dios es la meta. Y el poder de Dios es el resultado de ese proceso que yo he vivido. ¿Están conmigo? 3 cositas que el apóstol Pablo hizo en la tierra de Filipos para mostrar el poder de Dios. Hechos capítulo 16. Váyase conmigo y ya terminamos. Hechos capítulo 16. Yo sé que a usted le va a gustar esto. Hechos capítulo 16, versos del 13 al 15. ¿Ya lo tienen? Dice, el apóstol Pablo, allá donde dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hechos 16, versos del 13 al 15 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río
donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Ojo con esto. Verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Lidia era una mujer platuda, era una mujer comerciante fuerte de esa época. Escuchó la palabra, y el apóstol Pablo y Timoteo y Silas, que iban con él, escuchen bien lo que pasó, las libertó a ellas de la religión. Ellas creían en el judaísmo, ellos creían en Dios, pero creían de una manera, ¿qué? Religiosa. El Señor, ¿qué hizo con ellas? Las libertó de la religión. Ojo con esto. El hombre que dijo que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia, el cual seguía el modelo de Jesús, el cual tenía el poder de Dios, el cual la meta era Jesús, tuvo un propósito. ¿Cuál era el propósito ahí? Libertar a estas personas, enseñarle a estas personas. Del verso 16 al 18 del capítulo 16 dice lo otro. Aconteció que mientras íbamos a la oración, o sea, al otro día, había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguió a Pablo y a nosotros y daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Esto desató un problema. Pero a Lidia la rescató de la religión. A esta muchacha la rescató de un demonio, ¿sí o no? Y para resumir el tema aquí, en ese mismo capítulo, él fue llevado a la cárcel, lo azotaron, fue llevado a la cárcel, pero en la cárcel ocurrió algo poderoso. Mientras estaban cantando himnos y adorando a Dios en medio de una circunstancia difícil, hubo un terremoto y el carcelero se iba a matar. La historia es más larga, entonces la quiero resumir. El carcelero se iba a matar. Hubo 3 liberaciones en ese pasaje. La primera liberación, una mujer que fue libre ¿de qué? De la religión. La segunda, una mujer que fue libre de los demonios. Y la tercera liberación fue una liberación de un hombre que adoraba al César. Fue libertado de los sistemas políticos que habían en ese momento. Él se iba a suicidar cuando vio que las celdas estaban abiertas. Ese hombre adoraba al César. Y ahí fue libertado. Cuando usted y yo estamos en el propósito de Dios, Dios nos usa para libertar de religión, para libertar de demonios y para libertar de sistemas políticos. Qué casual eso, ¿sí o no? El morir es Cristo. El propósito es ese. Dios nos quiere libertar. Padre, yo te ruego, Dios mío, por favor, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, que tu palabra, Señor, en nuestra vida surta el efecto que tiene que surtir. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos a ser elementos de liberación. Ayúdanos a ser elementos, Dios mío, de sanidad, de salvación, por favor. Por favor, Dios mío, que tu gloria se manifieste en este lugar, Dios mío. Que tú llenes este lugar de tu poder, que tú llenes este lugar, Dios mío, de tu alabanza. En tu palabra dice, Señor, que tú nos escogiste para estar contigo y también nos diste la capacidad de padecer contigo para que aprendamos, Dios mío, lo que es el poder. El poder no es